Bueno, para este video se me pide explicar lo que son las herramientas de animación de Maya, las herramientas de render de Maya que vienen siendo Maya Software, Maya Hardware y Mental Ray, que son motores de renderizado. También explicar lo de el script de Maya, que es el código MEL contra el código Python, cómo funciona lo de los códigos. Así que vamos a comenzar con las herramientas de animación. Para mostrar un poquito lo que son las herramientas, voy a iniciar con un cubo. ¿Sí? El cubo lo voy a hacer un poco más grande, lo voy a acomodar, por ejemplo, aquí. Bueno, para comenzar, aquí en la parte de abajo tenemos una barra que mide el tiempo, es una línea de tiempo. Esto nos indica los frames en los cuales va a transcurrir nuestra animación o va a ocurrir cualquier cosa en nuestros objetos. Entonces aquí podemos ir seleccionando en qué tiempo queremos que pase qué cosa sobre qué objeto. Esta barrita de acá nos permite ampliar o reducir los frames por si queremos ir de frames muy pequeños. Podemos trabajar así con estos tiempos, o si queremos trabajar en frames mucho más largos, podemos ampliarlo y trabajar acá más cómodamente. Si nos hacen falta más frames de este lado, por ejemplo, aquí tenemos que el tope son 200 frames, que sería lo que duraría nuestra animación. Entonces en esta parte de aquí podemos aumentar la cantidad máxima de frames. Por ejemplo, vamos a suponer que queremos 2000 frames. Ok, como ven, yo aumenté los 2000. Aquí siguen los 200, pero esta barra se hizo más pequeña. Entonces aquí pueden ir corriendo hasta los 2000 frames, o si no, puedo seguir ampliando la barra y me abarca desde el frame 1 hasta el frame 2000. Entonces es dependiendo de cómo queramos trabajar. Entonces, por ejemplo, voy a trabajar así. Para este ejemplo de animación, voy a simular que el cubo está cayendo, que lo están arrojando de arriba. Si fuera como un material como plástico, como una liga, no sé. Entonces va a caer y va a rebotar el cubo, va a ser un efecto de rebote. Entonces, por ejemplo, nos colocamos en el frame 1. Para marcar este frame vamos a seleccionar con la tecla S, pero como ya mencioné que lo vamos a arrojar desde arriba, entonces lo voy a hacer desde una altura. Por ejemplo, aquí más o menos. Ok, entonces selecciono mi frame número 1 y doy S. Ok, si vieron aquí se marca de color rojo. Entonces quiero que en el frame del 1 al 50 quiero que haga la animación de caer hacia el suelo. Entonces lo voy a bajar a la posición en la que lo necesito, voy a volver a dar S. Entonces cuando está en el frame 1, si yo doy play y comienza a correr la barra de tiempo, se puede ver cómo comienza a hacerse la animación de que está cayendo. Dependiendo de cómo ponga yo mi imagen, mi objeto, y no simplemente es con el movimiento, también puedo hacer que rote, que se mueva, que a lo mejor que, no sé, cambie de color, o incluso que se haga más grande o más pequeño. Se pueden hacer muchísimas cosas y todo se maneja aquí. Ok, entonces va a caer una vez, en la altura inicial es de 9, entonces cae al suelo. Entonces en los siguientes 50 frames va a volver a subir para simular el rebote, pero en lugar de ser 9 van a ser 6, por ejemplo. Guardo. En el siguiente frame va a caer al suelo otra vez, así que aquí no hay problema, va a ser prácticamente 0, 0.4 pongo. Ok. En el siguiente, en lugar de ser 6, van a ser 3. En el siguiente va al suelo. Y en el siguiente así, y uno más donde cae otra vez al suelo. Ok, más o menos.
Ok, entonces aquí tenemos nosotros, si yo recorro por aquí, podemos ir viendo muy lentamente cómo va ocurriendo la animación de que está rebotando. Ok, entonces de este lado tenemos como un reproductor multimedia para reproducir hacia adelante, hacia atrás. Entonces seleccionamos hacia adelante y se puede ver nuestra animación. ¿Sí? Es como si lo estuvieran lanzando y rebota en el suelo. Ok, entonces aparte de esto, simplemente lo de verlo caer, podemos hacer también como si lo estuvieran no solo dejando caer desde arriba, sino arrojándolo hacia adelante. Entonces, por ejemplo, yo tengo que en el frame 1 está en la posición Z, que es 10. Del origen hacia acá, esa es la Z positiva, y del origen hacia la derecha es la Z negativa. Entonces yo puedo poner, por ejemplo, en el 50, que la Z en lugar de que sea 10, se vaya hacia la derecha, por ejemplo un 5. Ok, y guardo con la S. Y luego en el siguiente, en lugar de ser 10, porque si yo lo dejo así como está, lo que va a hacer es que de aquí se va a mover al 5 y luego se va a regresar a donde estaba en el 10. Entonces lo que me interesa es que se siga moviendo hacia la derecha. Entonces en el siguiente yo voy a elegir, en lugar de 5 le voy a poner un 3 y le voy a dar S. Y luego en el siguiente le voy a dar un 0, enter y guardo con la S. En el siguiente le voy a dar un -3, enter y guardo. En el siguiente le voy a dar un -5, enter, guardo. En el siguiente le voy a dar los -10, enter, guardo. Y en el siguiente -11, por ejemplo, o -12, enter y guardo. Simplemente dando clic aquí en este botón para reproducir. ¿Sí? Vemos como la animación se va moviendo hacia la derecha. Y ahí se puede ver, ¿no? Cómo recorre todo, como si lo estuvieran arrojando hacia la derecha. Aparte de esta forma de hacerlo, también tenemos algunas opciones más, que por ejemplo puede ser aquí en Windows Animation Editors, en Graph Editor. Este gráfico me muestra cuál es el movimiento que hace mi pieza durante todo el transcurso de la animación. Entonces este gráfico me muestra cómo son los movimientos de traslación, de rotación y de escala, si es que lleva algún movimiento de escalas, de que se haga más grande, se haga más pequeña la figura, de que se distorsione o algo. Entonces en este gráfico se puede ver más claramente cómo es el movimiento que hace mi figura, ¿no? Entonces esto puede ser de mucha ayuda para tratar de visualizar mejor exactamente por dónde va, si es que se necesita que sea exacto un cierto movimiento, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, podemos cambiar en estas formas de aquí, se pueden cambiar como los tipos de trazos, ¿sí? Por ejemplo, acá se pueden cambiar, si alcanza a apreciar. Se pueden hacer más rectos, un poco más curvos, ¿sí? Incluso hasta totalmente rectos, así como se ve acá. Ahora si reproducimos, se va a ver que el viaje, el recorrido que hace va a ser totalmente distinto al que teníamos pensado. ¿Sí se ve? O sea, se puede cambiar aquí de muchas maneras. Entonces esta opción es muy interesante también, en caso de que se necesite, y es una muy buena herramienta. También hay muchísimas opciones acá para prácticamente hacer cualquier cosa que se te ocurra, ¿no?
Bueno, vamos a seguir con las herramientas de renderizado. Vamos a cerrar aquí. Las herramientas de renderizado las tenemos acá, en esta parte. ¿Sí? El renderizado es básicamente ver como cómo quedaría terminado el trabajo, ya viendo las texturas, las luces, las sombras, todo cómo quedaría. Entonces, por ejemplo, para este caso, en este ejemplo, voy a asignarle un nuevo material. Le voy a poner, por ejemplo, este material. Le voy a poner una textura. Entonces le puedo poner esta de fractal. Para que se pueda observar la figura, necesito activar esta opción de Hardware Texturing. Ok, ahí se puede apreciar la textura que le asignamos al material. ¿Sí? Ok, ahora aquí nosotros tenemos diferentes motores de renderizado. Por ejemplo, si nos vamos aquí a la herramienta de renderizado, vemos que tenemos Maya Software, Maya Hardware, Maya Hardware 2.0, Maya Vector y Mental Ray. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, vamos a seleccionar la figura, vamos a renderizar. Ok, aquí se puede ver. Este es el Maya Software. ¿Sí? Ahora podemos ver el Maya Hardware. ¿Sí? Estos no se suelen recomendar mucho, son pequeñas mejoras de los motores de renderizado. El Hardware 2.0 a mi parecer es mejor que estos dos. Se ve un poquito más clara la imagen, se ve más con mayor calidad. ¿Sí? El siguiente es el Maya Vector. No se ve la textura de la imagen, desconozco por qué. Debe ser porque tiene un uso totalmente distinto, tiene que estar pensado para otra cosa. Y el último, este motor de renderizado no estaba, por lo general me parece que no viene instalado en Maya. Es un motor de renderizado externo. Yo lo tuve que instalar, me fui a una página, descargué el instalador, ya se instaló y nada más te vas aquí, te vas a Windows, Settings, Plugin Manager. Entonces, por ejemplo, es este de acá. Nada más lo cargas, le das en refrescar, y ya cuando estás renderizando, ya es cuando te aparece el Mental Ray, que es el que vamos a probar ahorita. Este es el que tarda un poquito más en cargar, pero es el que mejor se ve de todos, es el que se ve más completo, ¿no? Entonces aquí también podemos modificar lo que son, esto creo que es el foco de lo que sería la imagen, para mientras más grande entra mayor luz, o si no, para unas fotos más nítidas, o sí, como las cámaras, ¿no? Y esto me parece que es el balance de blancos. Entonces aquí también se puede hacer más oscuro, se puede hacer más nítido, y aquí pues, se puede modificar todo lo que es el renderizado, ¿no? Okay, entonces estas serían las herramientas de renderizado. Ahora nos toca ver lo que es el scripting en Maya, que son básicamente hacer todo lo que hicimos, cualquier cosa que querramos hacer, pero por medio de código. Ok, entonces vamos allá. Ok, el scripting se hace entrando aquí al Script Editor, que es esta opción que está en la esquina. Abrimos. Cada cosa que hacemos en Maya, por ejemplo, el simple hecho de seleccionar este cubo genera un código. Ok, si yo muevo el cubo a cualquier lado, va a generar un nuevo código. ¿Sí? Todo lo que yo le haga al cubo va a generar una instrucción, una línea de código, por ejemplo. Y esto sucede con cualquier cosa que yo haga. Por ejemplo, si yo lo hago más grande, va a salir el código de escalarlo. Cuando selecciono, cuando lo muevo, cuando lo escalo, cuando roto el mismo
el mismo cubo, si yo roto, me va a salir aquí el código de lo que hice y en qué sentido lo hice, a qué coordenadas lo hice, ¿sí? Entonces, por ejemplo, visualizando nosotros estos códigos, podemos hacer básicamente lo mismo escribiendo nosotros nuestros propios códigos. Por ejemplo, yo voy a borrar este objeto. Entonces, en Mel, ¿cómo se crea? Porque, por ejemplo, acá en Maya, crear un cubo, pues simplemente darle un clic aquí y se crea el cubo, ¿sí? Pero, como vemos, el código que nos lanzó aquí en la consola es este: Create Polygon Cube. Ok, entonces, ¿qué pasa si yo elimino esto y yo escribo esto que está aquí? Ok, entonces, Create Polygon Cube, así tal cual. Entonces yo, para hacer que se ejecute esta instrucción, se hace con control más enter, doy y se me creó el cubo. Ok, entonces, por ejemplo, qué tal que yo le quiero hacer algo a este cubo, pero no me funcionan las herramientas, o simplemente no quiero utilizarlas, sino que quiero hacerlo todo por código. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacerlo más grande, yo puedo escalar el cubo. Entonces eso se hace mediante el comando scale -R, y aquí le tengo que dar los valores en X, Y y Z de qué tanto lo quiero escalar o qué tanto lo quiero hacer más grande o reducirlo. Entonces, por ejemplo, yo le puedo poner un 5 en X, 5 en Y y 5 en Z. Entonces yo pongo punto y coma, control enter, y se escala automáticamente la imagen, sí, el objeto que tengo. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero moverlo también? Entonces el comando es move -R -ls y después -wd. Ok, ese es el comando, y después a continuación viene lo que son las coordenadas a donde lo quiero mover. Entonces, por ejemplo, ahorita se supone que está en el centro. Como vemos acá en la derecha, en el channel box, aparece que está en 0. Todo está en 0. La traslación está 0 en X, 0 en Y y 0 en Z. Eso quiere decir que está justo en el medio del plano, está en el origen. Entonces, ¿qué tal que yo lo quiero mover hacia la izquierda, por ejemplo? Que sería este de acá. Entonces yo lo puedo poner que yo lo quiero mover 0 en X, 0 en Y, pero que tal que menos 10, o bueno, es que son las positivas, 10 en Z, que serían 10 hacia la izquierda. Control enter y se mueve 10 hacia la izquierda, que sería básicamente lo mismo que si yo lo agarro y hago simplemente esto y lo muevo exactamente 10, como ven, a la derecha en este lado. Mientras yo lo muevo, se van moviendo los números, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo lo tengo justo en el origen, supongamos que está en 0.00, entonces si yo de aquí lo muevo 10 acá, me va a generar el mismo código que acabo de poner aquí, ¿sí? Entonces, de esta forma se puede hacer exactamente lo mismo por medio de código. Se supone que en la práctica no se utiliza mucho el código, pero pues también sirve conocerlo, ¿no? Y esto se puede hacer también mediante el código MEL, que es el código de Maya, y también se puede hacer por medio de códigos de Python. Sí, creo que en Python es básicamente lo mismo, solo se agrega una palabra antes, y cambia un poquito, solo se le en lugar de escribir los valores así, se ponen entre paréntesis, y es básicamente lo mismo, solo se escribe un poquitito distinto y se le da control enter y funciona exactamente igual. Simplemente es eso lo que quería mostrar, que se puede hacer también por medio de código. Todo lo que hagamos acá deja un rastro de código, ¿sí? Entonces, por medio del código, si uno lo conoce, es que se puede dar cuenta. Por ejemplo, si hay alguna figura que a lo mejor
dice alguien que lo hizo en 2 minutos y ves que tiene muchas líneas de código de muchas, que estuvo modificando muchas veces, pues ahí también te puedes dar cuenta, ¿no? De si realmente fueron los códigos o los movimientos exactos que se necesitaban, o fueron muchos códigos de que lo hizo una y otra vez, o a lo mejor se equivocó, o no sé. Sí, entonces simplemente es eso, son todos los puntos que vimos las herramientas de animación, hicimos un ejemplo de la animación del cubo cayendo, las herramientas de renderizado con el motor de Mental Ray, el de Maya Software y Maya Hardware, y el scripting también con el código Mail, que es el código de Maya, y también pues, como es el código Python, que es prácticamente lo mismo. Ok, entonces esto sería todo por este video, espero se haya podido entender muy bien y nos vemos en el próximo.